¿Qué son los BRIC? Los BRICS son un grupo de países en desarrollo y crecimiento que podrían dominar la economía de Occidente. Constituye el grupo de países más adelantados entre los estados con economías emergentes. ¿Y qué países forman parte? BRIC es un acrónimo utilizado para hablar de Brasil, Rusia, India y China. Desde 2001, estos países han crecido considerablemente. A partir del año 2010 se invitó a Sudáfrica, que aceptó formar parte del grupo. Estos 5 países representan aproximadamente la mitad de la población mundial, una cuarta parte de la zona terrestre del mundo y una quinta parte del PIB mundial. ¿Cuándo surgieron? Su primera reunión surge en el año 2006. ¿Por qué se caracterizan? Las 5 naciones, que pertenecen además al G20, tienen en común una gran población, grandes extensiones de territorio, una elevada cantidad de recursos naturales y una fuerte presencia en la economía internacional, con importantes crecimientos del PIB que los hacen especialmente atractivos como destino de inversión. Mientras se fortalece su economía, los BRICS se han convertido en una plataforma estratégica, donde las principales economías emergentes realizan el diálogo y la cooperación, participan activamente en la gobernanza global, son una salvaguardia para la paz mundial y la promoción del desarrollo común. En 2013, no obstante, las tasas de crecimiento del bloque se redujeron y lograr una recuperación ese año parecía una posibilidad lejana. La desaceleración económica de los BRIC se debió principalmente al estancamiento en el que se encontraba el mundo desarrollado, principalmente por los problemas de la eurozona. Brasil sufría hiperinflación, Rusia estaba en bancarrota e India se alzaba al socialismo y acabó eliminando grandes multinacionales como la Coca-Cola o IBM. China se estaba reconstruyendo después de la revolución y de las consecuencias del régimen de Mao Zedong. Sin embargo, las circunstancias han cambiado radicalmente. Brasil, Rusia, India y China se han convertido en piezas indispensables en cuanto a la economía mundial. Los 5 países del grupo mantienen una estrecha coordinación y colaboración respecto a los temas internacionales, como la crisis financiera mundial, el cambio climático y los problemas regionales candentes. Han hecho importantes contribuciones en la defensa de los intereses colectivos de los países en vías de desarrollo y en la búsqueda de una mayor representación y decisión de los países emergentes. Los BRIC han mantenido un alto crecimiento económico durante más de los últimos 10 años y han sido el motor de la economía mundial. Estos transforman los modelos de desarrollo, ajustan la estructura económica y toman otras medidas para revertir la situación. Los países del grupo disponen abundantes recursos y diversidad, y se complementan en la estructura económica, hacia el camino del desarrollo, lo que sienta una base sólida para la cooperación entre sí. Brasil es el país más grande del mundo entero, al tener un área total de 8 millones de kilómetros cuadrados. Limita con Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, la Guyana Francesa, Bolivia y Perú. Con una población de más de 190 millones de habitantes, es el 5º país más poblado del mundo y uno de los países más influyentes de todo el continente, siendo la primera economía de Sudamérica y la 6ª en cuanto a escala mundial. Actualmente, Brasil está dividido en 26 estados y un distrito federal, agrupados en 5 regiones, y su presidente actual es Dilma Rousseff. Es un país religiosamente diverso, con tendencia de tolerancia y aceptación entre las diferentes religiones. La población brasileña es mayoritariamente católica debido a la herencia cultural de los portugueses. Al ser un país rico en petróleo y hierro, su economía se basa principalmente en la exportación, no solo de estos materiales, sino también de minerales, de café, carne de reses, un fuerte sector industrial y un pujante sector de servicios como el turismo. Es un país que no solo ha conseguido salir sin quebrarse de la crisis mundial, sino que está creciendo de forma significativa, sólida y sostenible. Es un país con un sistema democrático consolidado y que no se ha dejado arrastrar por el populismo de turno de América Latina. Por otra parte, Brasil aparece cada vez en mayor medida como el socio privilegiado de los Estados Unidos, en su gestión de los asuntos latinoamericanos y caribeños, lo que garantiza los intereses económicos y estratégicos estadounidenses en la región es la armación de un Brasil cada vez más seguro de sí mismo y de sus intereses. No obstante, Brasil también debe hacer frente a algunas dificultades internas. Es el segundo consumidor mundial de cocaína. La infraestructura de transporte es todavía precaria. La rigidez de algunas leyes penaliza la contratación de mano de obra.
hay una excesiva burocracia en el servicio público. La carga tributaria es demasiado pesada. Es preciso incrementar el nivel de educación. Aún existen desigualdades en la población y el crecimiento de esta va decreciendo. Además, Brasil debe hacer frente a un alto nivel de corrupción y un mercado negro que va creciendo año tras año. Además, Brasil también debe hacer frente a algunas dificultades externas. Por ejemplo, aún existe poco valor añadido en las exportaciones del país. Brasil debe hacer frente a una deuda externa de unos 108.000 millones de dólares. El aumento de las importaciones no significa el aumento de las exportaciones, estas caen y generan una caída en el saldo comercial de la balanza de pagos. Además, cae el precio de las materias primas. El segundo país que forma parte de los BRICS es Rusia. Su nombre real es Federación de Rusia. Está situada en el este de Europa y el norte de Asia. Tiene 146,3 millones de habitantes. Además, Rusia cuenta con una superficie de 17.125.246 kilómetros cuadrados. Rusia tiene una forma de gobierno democrático. Las elecciones son cada 4 años. La lengua oficial de Rusia es el ruso y la mayoría de creyentes del país son ortodoxos. Actualmente, el presidente del país es Vladimir Putin. El país está dividido internamente en 21 repúblicas, 9 distritos, 46 provincias, 2 ciudades de importancia federal, una provincia autónoma y 4 comarcas autónomas. En el territorio de Rusia yacen más del 10% de los recursos mundiales prospectados de petróleo, un tercio de gas, el 11% de carbón y el 26% de mineral de hierro, y también una parte considerable de los metales no ferrosos y raros. Además, Rusia ocupa uno de los primeros 3 puestos mundiales por el volumen de recursos. Las dificultades internas de Rusia son las siguientes. En primer lugar, una acentuación de las tensiones internas, sociales y regionales. Una extinción de las potencialidades de la economía a medida que la herencia soviética se queda obsoleta. Hay un 20% de los rusos se encuentra en la más absoluta pobreza. Además, hay un ascenso imparable de los precios. Además, hay un descenso demográfico. Rusia pierde 1 millón de habitantes cada año, una mortalidad infantil del 12%, un descenso de la producción industrial de un 3,3% el último año, y hay corrupción. Además, Rusia también tiene unas dificultades externas. En primer lugar, la crisis mundial que afecta especialmente a Rusia, al ser una potencia mundial, es la causa de la mayoría de los problemas económicos de la región. Además, Rusia tiene una mala relación con la Unión Europea. En tercer lugar, fuera de sus fronteras, solo tiene entre 10 y 18 bases militares activas. Y finalmente, los gobernantes de Rusia desean que ésta tenga influencia en el curso de los acontecimientos mundiales, pero este puede implicar que los gobiernos de las otras potencias perciban peligro en estas acciones internacionales, dándose así las condiciones para una posible confrontación. India es el segundo país del mundo con más población después de China, con más de 1.240 millones de habitantes. Está situado al sur de Asia y limita con Pakistán al oeste, al norte con China, Nepal y Bután. Su extensión es de más de 7.517 kilómetros y el presidente desde 2014 es Narendra Modi. La lengua oficial es el hindú. India es una república federal compuesta por 29 estados y 7 territorios de la Unión, con un sistema de democracia parlamentaria. Cuenta con la decena economía más grande del mundo, además de tener el cuarto PIB mundial. Las reformas económicas de 1991 la han transformado en una de las economías de más rápido crecimiento. Además, la República de la India es uno de los 9 países que posee arsenal nuclear. Sin embargo, India también padece dificultades internas, como altos niveles de pobreza, analfabetismo, pandemias y malnutrición. Pese al desarrollo de la economía, sigue habiendo grandes desigualdades en la población y constantes violaciones de los derechos de las mujeres. Además de ser una sociedad plural en lo religioso, multilingüe y multiétnico, crea conflictos internos. Hablando de las dificultades externas, nos encontramos con que India tiene menos tropas que China. Además, no hay existencia de ninguna autoridad central que organice las fuerzas armadas. India compra la mayoría de sus armas en otras naciones como Rusia, y esto hace que tenga una gran desventaja, tanto a nivel económico como tecnológico. Además, una de las dificultades externas que padece India es la diferencia con sus países vecinos, como Pakistán. La República Popular de China es el cuarto país del mundo en extensión, tras Rusia, Canadá y Estados Unidos. Ocupa el 6,5% de la superficie mundial. Asimismo,
tiene un número de habitantes de 1.367.820.000 personas y su capital es Pekín. De igual forma, al ser una nación tan grande, China limita geográficamente con diversos países. Estos incluyen Vietnam, Laos, Myanmar, Bután, Nepal, India, Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán, Rusia, Mongolia y Corea del Norte. Desde un punto de vista topográfico, China se divide claramente en una parte oriental y otra occidental. En la actualidad, y desde el 14 de marzo de 2013, el presidente es Xi Jinping. Asimismo, la lengua oficial es el chino mandarín, y las religiones tradicionales de China son el taoísmo y el budismo. Aunque no se considera como una religión, el confucianismo es un sistema de conducta con enorme influencia en la historia del país, por lo que también cobra gran relevancia en China. Sin embargo, China cuenta con diversas dificultades internas. En primer lugar, cabe destacar el problema económico actual más significativo en China, es decir, la caída del ritmo de crecimiento de su economía, el envejecimiento de la población, la superpoblación y el desequilibrio de géneros, generado por la política del hijo único. Asimismo, entre los problemas sociales más comunes se encuentran la desigualdad social, ya que en China cada vez hay ricos más ricos y pobres más pobres, el auge del crimen y la corrupción. De igual manera, China cuenta con distintas dificultades externas. Para empezar, China reclama para sí la soberanía de buena parte del mar del sur de la China, lo que la enfrenta a otros estados, como Vietnam, Filipinas, Brunei o Malasia. En el conflicto entre las dos Coreas, China tiene un papel de gran relevancia por su relación especial con Corea del Norte. De este modo, desempeña un papel moderador entre las partes y promueve la desnuclearización de la península. Finalmente, China cuenta con una gran rivalidad económica con Estados Unidos. En definitiva, pese a las dificultades internas y externas a las que deben hacer frente los BRIC, ¿podrán los gigantes emergentes mantener su poderío? La desaceleración económica y las divisiones internas dificultan la acción, ya que existen profundas diferencias entre Brasil, Rusia, India y China, lo cual ha permitido escasos avances en temas de cooperación. No obstante, los BRIC continúan dominando los mercados emergentes y son responsables de un alto porcentaje del Producto Interior Bruto mundial. Por lo tanto, para poder hacer frente a todas sus dificultades, es importante que los BRIC movilicen sus recursos para proyectos de infraestructuras y de desarrollo sostenible. Asimismo, la incorporación de los BRIC al G20 incrementa la importancia que estos países están tomando en el escenario mundial, ya que implica que apoyan la estabilidad en los precios internacionales, el desarrollo de las energías renovables, la erradicación de la pobreza, el protocolo de Kioto y la adaptación de la economía a los cambios climáticos, la innovación y la investigación en nuevas tecnologías. Por lo tanto, y si bien es cierto que en el grupo de los BRIC conviven democracias, autocracias y dictaduras, economías exportadoras de commodities con otras que devoran materias primas y energía, lo cierto es que representa el 40% de la población mundial y un cuarto de su Producto Interior Bruto, y que si avanzan con iniciativas concretas podrán empezar a lograr cambios trascendentales.